Y es verdad que vivimos pues en esta era digital, en esta era de movimiento constante, pero también es cierto que la manera en que distribuimos nuestro tiempo pues tiene que tener también también puede tener un impacto significativo tanto en ese éxito, en ese logro, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Y en esta vida moderna, como yo digo, pues sí, tenemos esas dos actividades que tienen ese consumo y sí, una de ellas es ese consumo que tenemos a esas pantallas, a esas redes sociales, a esa televisión y el otro pues se enfoca más en esa formación que tenemos, en esa formación continua para ese desarrollo y para el desarrollo de nuestros negocios. Por eso hoy quiero que veamos juntos, que analicemos sobre todo y que veamos la diferencia sobre todo de utilizar sobre todo estas dos formas de pasar pues ese tiempo y sobre todo también ese impacto que tiene en nuestro crecimiento empresarial. Y vamos a comenzar y lo vamos a ver juntos, lo vamos a ver desde el cuaderno, vamos a ver y vamos a comenzar por ese consumo. Y como ya estamos aquí, vamos a comenzar por ese consumo de redes sociales y televisión. Vamos a comenzar por las pantallas. Y sí, porque las fuentes, como yo digo, de esas redes sociales y la televisión, pues nos permite pues mantenernos informados y también entretenidos. Y sí, porque pasar horas navegando por feeds de noticias, redes sociales, blogs, programas de televisión, puede parecer una forma productiva de mantenerse al día. Pero, sin embargo, este tiempo, pues invertido a menudo, se convierte pues en una rutina pasiva. Y sí, cuando digo pasiva es que no contribuye pues activamente a nuestros objetivos profesionales. Por ejemplo, quiero que veas que el promedio dedicado, sobre todo el promedio de tiempo, que es lo que queremos ver, nos demuestran pues que ese promedio de tiempo dedicado pues estamos, pues indican que sobre todo en el target adulto, pues pasa entre 3 y 4 horas al día, pues viendo esa televisión y sobre todo varias horas adicionales consumiendo contenido pues a través de esas redes sociales. ¿Y qué impacto nos deja esto? Este impacto pues está bien y estar informado es importante, pero también tenemos que ver que el consumo excesivo de ese contenido pues nos lleva a esa distracción, a esa procrastinación y sobre todo a esa, yo digo, esa sensación falsa de productividad. Y ahora el segundo vamos a ver ese consumo, a esa formación para el crecimiento de nuestro negocio. Y invertir el tiempo en formación continua, pues sobre todo es fundamental para cualquier área que queramos, pues sobre todo mejorar y sobre todo ya sea en nuestra vida personal como en la vida profesional y sobre todo en cualquier negocio. Porque esto puede incluir el leer libros sobre negocios, asistir a esos eventos, tomar cursos online, participar en talleres y sobre todo aprender esas nuevas habilidades, sobre todo que son importantes para nuestro campo. Y esto también pues tenemos un promedio de tiempo dedicado y muchos emprendedores y sobre todo esos emprendedores, ¿no?, que ya tienen esos grandes resultados, recomiendan sobre todo dedicar pues al menos entre 2 horas al día pues al menos a esa formación y sobre todo a ese desarrollo profesional. Porque ese tiempo también es cierto que puede variar según
pues las necesidades y esos objetivos específicos de cada uno de nosotros, ¿no? Pero sobre todo también que nos deja ese impacto, ¿no? Ese impacto que es tan también, ¿no? Porque nos permite mejorar pues esas habilidades, nos permite sobre todo mantenernos actualizados con las tendencias, sobre todo en nuestro campo, y aplicar nuevas estrategias pues que pueden llevar a un crecimiento sobre todo significativo para nuestro negocio. Y ahora, una vez que ya hemos visto el consumo, lo que quiero que veas es que el balance y sobre todo ese equilibrio, eh, tanto del consumo de pantallas como esa formación, pues es un punto clave. O sea, tenemos que encontrar ese equilibrio, porque no se trata de eliminar por completo el tiempo dedicado a esas redes o a esa televisión, sino nos tenemos que asegurar de que estas actividades no, vamos, por así decirlo, no eclipsen el tiempo que podría ser utilizado de manera más productiva. Y si me preguntas si hay tips, claro que hay tips y te voy a dejar unos tips para ayudarte sobre todo a mantener y sobre todo pues uno de ellos, ¿no? Esas prioridades. Y el primer punto pues es establecerlas, ¿no? Establecer esas prioridades es fundamental y sobre todo tenemos que definir claramente pues nuestros objetivos, tanto personales como empresariales, ¿no? Pero sobre todo también tenemos que asignar ese tiempo específico para trabajar en ellos. Pues tenemos que crear un horario. Y sí, porque también, igual que planificamos nuestro día, a la hora de planificar pues nuestro día de manera que incluya esos bloques, sobre todo esos bloques de tiempo, también dedicados pues a esa formación y a ese desarrollo del negocio. Tercero, pues esos límites de consumo pues de medios. Y es fundamental, sobre todo, tenemos que establecer esos límites de tiempo para, sobre todo, ese tiempo que gastamos y que consumimos en esa televisión o incluso navegando en esas fuentes de redes sociales. Porque tenemos que utilizar ese uso, yo digo utilizar esas herramientas que tenemos al alcance de todos, sobre todo de gestión de tiempo, para reducir el tiempo no productivo. Y ahora vamos a ir pues a por este último, que es pues aprovechar ese tiempo muerto. Y sí, porque también utilizar ese tiempo que pasamos pues en ese transporte público, incluso cuando estamos esperando, pues escuchar, ¿no? Que tenemos también pues esos podcasts que también son educativos y sobre todo que están relacionados con nuestro campo. Tenemos muchas importantes. Yo digo que tenemos ahora mismo al alcance de todo tantas herramientas y tantas cosas que es fundamental el ver cómo utilizamos ese tiempo. Y sí, porque es fundamental, sobre todo para cualquier logro, pues ver el cómo utilizamos ese tiempo. Y sí, porque tenemos que estar utilizando también ese enfoque, esa constancia, pero sobre todo siendo conscientes de cómo utilizamos el tiempo. Mientras que ese consumo de pantallas en algunos momentos puede ser pues un tiempo de relajación o incluso en modo de información, la formación continua y el desarrollo personal pues son, yo digo, pues esa mejora continua, que son inversiones, vamos, por supuestísimo, fundamentales pues para ese crecimiento, tanto un crecimiento personal como nuestro crecimiento empresarial. Porque evaluar y ajustar cómo distribuimos ese tiempo, y cuando hablo de ese tiempo hablo de nuestro tiempo, y sí, porque es lo que va a marcar la diferencia tanto en esos logros que queremos conseguir
y por supuestísimo también ese progreso. Y ahora sí, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a Mati Herma, que le des a la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo, pero lo más importante de todo, sí, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sí, en este constante crecimiento. Y ahora sí, que sigas disfrutando y teniendo un fantástico día.